Primero de todo, buenas tardes. Soy Olga Muñoz, soy responsable del área de bienestar corporal de la Asociación contra el Cáncer en Barcelona. Daros la bienvenida a todos y las gracias también por participar en esta jornada tipo webinar en el contexto de esto, el Día Mundial de la Hematología. Y dar las gracias también a los patrocinadores que han hecho posible que se haga esta jornada un día como hoy. Dar las gracias a Novartis, Palex, Sanofi. Y también recordaros antes de empezar lo que es la jornada, el webinar, que para no hacer interferencias a los ponentes que participan a esta jornada, sí que es necesario que podéis silenciar los micrófonos mientras haya intervenciones y recordaros que hay el chat, que justo debajo de que es la pantalla con el ponente o la presentación, hay un símbolo que es el chat y allí podéis escribir todas las preguntas, se leerán al final de la presentación y también al final habrá un momento para habilitar micrófonos por si se quiere realizar alguna pregunta o después de cada ponente en algún caso. Nos acompaña y también dar las gracias, aparte de los ponentes, a quien moderará toda esta jornada, todo este webinar, que es la doctora Cristel Ferray Coll, médico especialista en hematología clínico del Instituto Catalán de Oncología. O sea, muchas gracias a los ponentes y a la doctora Ferra por participar en esta jornada que hemos organizado. Muchas gracias, Olga. Para mí es un honor estar aquí. Quería primero comentar dos cosas. Primero, agradecer a la Asociación contra el Cáncer en Barcelona dar este espacio, este foro en el que los profesionales, los pacientes y familiares podemos contactar fuera del hospital, ¿no? Quizás más relajados. Y también insistir en que todo el mundo a quien se le propuso participar en este webinar aceptó a la primera, encantado, y todo el mundo ha colaborado muchísimo, desde el primero al último. Y agradecer primero a Miriam, que no puede estar aquí, y a Olga, pues todo el soporte que nos han dado, ¿no? Contaremos con el doctor Francesc Fernández Avilés, que es el director de la unidad de trasplante domiciliario del Hospital Clínico. Contaremos también con la Patricia Mise, que es psicooncóloga en el ICO Badalona, con Mercè Riquelme, que es trabajadora social en el ICO Badalona, y también con Marta, perdón, Marta, que es trabajadora social y gestiona todo lo de la fundación. Ay, dic tu el nom, Marta, perdón. Fundación Jover Figueras. Jover Figueras, disculpad. Y sobre todo con la presencia de Jorge Luis, que es un paciente que pasó por esta experiencia y que seguro que puede dar muchos consejos a las familias y pacientes que se hayan conectado, ¿no? Entonces, sin más dilación, quiero dar la palabra al doctor Fernández Avilés. Y en principio queríamos, doctor Fernández Avilés, que nos diga cuáles, a su modo de ver, cuáles son las principales bondades del trasplante ambulatorio, que en el fondo es el foco de su actividad en los últimos años. Sí, muchísimas gracias, Cristel, y a toda la audiencia, y también me uno a los agradecimientos, porque yo creo que es un foro muy interesante, un foro que los profesionales pues manejamos poco, desgraciadamente, y que contactar con los pacientes, con las familias y lo vemos en el despacho, en la visita diaria, en la visita telefónica, que ahora se ha puesto tan de moda, ¿no?, con el tema del COVID, pero no en foros de este tipo, ¿no? Entonces, muy agradecido de poder estar con vosotros, y gracias, Cristel, por la pregunta. Bueno, yo hace más de 20 años que me dieron la oportunidad de poder observar primero que el trasplante de médula ósea era un procedimiento muy doloroso para el paciente, para la familia, y que por otro lado habían áreas de mejora en lo que era la asistencia.
la tecnología pues, se ha ido imponiendo, pero los cambios asistenciales son a veces lentos y a veces arduos, ¿no? Y a veces anidan en un poco una cultura, un cambio de cultura, ¿no? Y eso es lo que trabajamos nosotros en el año 2000, gracias a una beca internacional que obtuvimos y que nos permitió con esos fondos pues arrancar un programa de trasplante autólogo en el domicilio. El trasplante autólogo actual es mucho más sencillo, mucho menos tóxico que lo que era en el año 2000. Y viendo que era factible la posibilidad de que una vez el paciente había recibido la quimioterapia de preparación y las células, el periodo que le llamamos técnicamente aplasia, que es la consecuencia de esa quimioterapia a altas dosis, pues manejarla en el domicilio, pues trabajamos protocolos que nos han permitido pues hacer un número ya pues muy considerable de trasplantes. Ya hemos superado los 500 trasplantes realizados en el domicilio, con unos resultados clínicos y sobre todo de satisfacción del paciente y la familia pues muy alta, ¿no? Y lo que hacemos básicamente es que el enfermo ingresa para recibir la quimioterapia y la infusión de células. La infusión de células es obligatoria por ley aquí, el hacerla en una unidad de trasplante. No se puede realizar en cualquier dispositivo, ni tampoco en un dispositivo ambulatorio. Y una vez el paciente ha recibido la quimioterapia y las células, lo manejamos en el domicilio en el periodo de unos 15 días en el trasplante autólogo, unos 21 28 días en el trasplante donante, pues junto con su familia en su domicilio, o bien pacientes que viven lejos de Barcelona los acercamos en fundaciones que trabajan con nosotros para poder hacer el trasplante en régimen domiciliario. Francesc, ¿y cuáles, en principio, las indicaciones más frecuentes o cuándo me puedo plantear ser candidato a un trasplante ambulatorio en vuestra unidad? Lo primero que quiero dejar claro es que el trasplante realizado en el hospital es excelente. El paciente que recibe un trasplante en el hospital, digamos, es la norma. Y allá van a recibir un procedimiento seguro y, sobre todo, eficaz. Igual de eficaz que el trasplante en el domicilio. Las indicaciones para nosotros es: todo trasplante autólogo es candidato a domicilio mientras el paciente quiera, la familia quiera y se tenga la logística solucionada, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando también con una fundación que hemos entrenado a personas con riesgo de exclusión social y laboral, que es Formació i Treball, y tenemos un pool de personas que hemos entrenado para hacer cuidadores de pacientes que no tienen familia. Hemos aplicado un criterio de equidad al máximo, ¿no? Que creemos que un paciente que no tiene familiares para ser cuidado debería ser candidato, igual que otro, a recibir el trasplante en el domicilio. Entonces, en el trasplante autólogo, todo paciente que vaya a recibir un trasplante por mieloma múltiple, linfoma Hodgkin o no Hodgkin, que son las indicaciones principales. Indicaciones, digamos, de ensayo, pues estas indicaciones son más de ámbito hospitalario. Y en el trasplante de donante, aquí hemos de hacer una selección muy exhaustiva porque la toxicidad del procedimiento, tanto aguda como subaguda, en el periodo post-trasplante inmediato, pues es más alta. Y hemos hecho ahora mismo más de 500 trasplantes autólogos en el domicilio y unos 55 trasplantes de donante en el domicilio de los pacientes. Francesc, una pregunta. Si yo soy candidato a un trasplante ambulatorio, ¿es necesario que acondicione mi vivienda o en principio los requisitos son fácilmente asequibles? Sí, esto es un tema muy interesante, es una pregunta muy interesante porque el hecho de que nosotros tecnifiquemos a un paciente con un trasplante y luego le digamos se va a ir a casa, cuando le van a bajar las defensas, cuando menos defensas va a tener usted, se va a ir a su casa, eso es un cambio de paradigma. Pero ¿qué se ha demostrado con el tiempo? Que el aislamiento estricto es perjudicial para una serie sobre todo para la reconstitución inmune, que no impacta, como mínimo no es inferior
al hospital el hecho de tratarlo en el domicilio. En el domicilio vamos a evitar el riesgo nosocomial, es decir, el adquirir gérmenes multiresistentes del hospital. Si vamos a ir adquiriendo una serie de ventajas respecto al modelo convencional, respecto no solo al tema emocional, al tema social, ¿no? De no aislamiento del paciente y que pueda convivir con su familia, sino también el hecho de que vamos a aportar beneficios clínicos que se están reportando en artículos científicos, como incluso menor incidencia de enfermedad de injeto contrarreceptor aguda en los pacientes que se trasplantan fuera del hospital por un tema muy ligado con la microbiota intestinal. La microbiota intestinal del paciente domiciliario está más preservada que el paciente hospitalizado. Esta es una de las cosas últimas que se han ido comentando y que se va cada vez más van siendo más robustas. Por lo tanto, hay beneficios en todos los ámbitos de la salud, el bienestar social, emocional y también físico-sanitario, diríamos. ¿Y el paciente y el cuidador podrán recibir visitas de familiares en su domicilio o lo Sí. desaconsejáis? El domicilio nosotros lo visitamos antes de que el paciente se incorpore y lo visitamos básicamente, sobre todo por un tema de seguridad, más que por un tema de que tengan que hacer muchos cambios porque no queremos que se infecten, ¿no? Es decir, los domicilios del primer mundo son domicilios sanitariamente muy adecuados para recibir un paciente en una situación como la que viven los enfermos una vez ya acondicionados en la fase de aplasia, ¿no? Y sí que les educamos al manejo de las mascarillas, del lavado de manos, de cómo se deben relacionar en cuanto al acercamiento con el cuidador, pues en la distancia. Y también les aportamos sobre todo el ver pues, que, por ejemplo, una persona pues, que pues está debilitada cuando tienen anemia y tal, pues, por ejemplo, evitar que el enfermo tenga una alfombra en un lugar donde pasa frecuentemente, pues porque si arrastra los pies es posible que se pueda tropezar. Es decir, hacemos una visita educativa del cuidador, pero también desde el punto de vista logístico para que el enfermo pues tenga un lavabo para él preferentemente, pero que si no lo tiene, les educamos para que lo limpien adecuadamente y se mantenga el nivel sanitario pues a un nivel adecuado para que no pongamos en riesgo infeccioso al paciente. ¿Y otros familiares y amigos podrán venir a visitarle o lo Pueden desaconsejáis? venir, pero nos tienen que informar. Nos tienen que informar y porque les hemos de educar de cómo se tienen que acercar al paciente y lo que intentamos es que el cuidador sea también formador de otro cuidador auxiliar que se tenga que incorporar o una visita extemporánea de alguien pues que emocionalmente está muy ligado al paciente y que necesita en ese momento pues ir a visitarlo. Sí, lo podrá hacer con restricciones y con educación. ¿Y cada cuánto tienen que ir al hospital y cómo se desplazan al hospital los pacientes ingresados en domicilio? Sí, nuestra estructura nació ambulatoria completamente. Significa que el enfermo está en su casa, pero no está ocupando una cama virtual, que es el modelo que se maneja en la hospitalización domiciliaria. Nosotros optamos por este modelo porque era un modelo basado en paciente fit, ¿no? En inglés significa en estado general adecuado para poder pues, ser autónomo. Y al ser autónomo, si nosotros lo encorsetábamos al paciente, le hacíamos un hospital en casa. Y para tener un hospital en casa, pues casi que se quede en el hospital, ¿no? Es decir, nosotros intentamos que el enfermo se beneficie de esa seguridad de que manejado en el domicilio puede salir a pasear, incluso pues mañana y tarde, con su cuidador, con unos niveles de educación adecuados, pues el enfermo realmente
tiene pocas restricciones, ¿no? Respecto a lo que es el modelo hospitalario, que es un modelo muy centrado en el protocolo sanitario, no tanto centrado en el paciente, aunque se habla de que es un modelo centrado en el paciente, yo lo veo más un modelo centrado en el protocolo de manejo de los pacientes, ¿no? En el domicilio es al revés, ¿no? El paciente está en el centro realmente, participa de su cuidado, se empodera, se hace autónomo en áreas del manejo. Su cuidador también se hace autónomo en área de manejo del cuidado del paciente en el domicilio. Y los profesionales somos auxiliares tanto en la prehabilitación como luego en el manejo durante el... ¿Y cada cuánto tienen que venir al hospital? Habitualmente, nunca. Quiero decir que nosotros hacemos un modelo que atendemos todo lo que se puede en el domicilio y solo vienen por una complicación. Es decir, si el enfermo no tiene ninguna complicación, el enfermo no viene para nada al hospital. Y luego puede venir puntualmente para recibir concentrado de Matías, para la anemia, en el caso de que lo necesite. Pero en el trasplante autólogo, por ejemplo, en mieloma múltiple, el número de visitas al domicilio, la mediana en los últimos 100 pacientes es una. Y No, pero esa de una, domicilio al hospital. de domicilio Uno. al hospital, solo la mediana Una. es una. Y esa una es cuando le doy el alta porque ya ha acabado el proceso. Ese es en los últimos 100 pacientes, ese es el modelo que hemos llegado a alcanzar, ¿no? Porque le ponemos las plaquetas en el domicilio, no necesitan sangre habitualmente y entonces el enfermo no hace fiebre a solo uno de cada 5 pacientes. Por lo tanto, la mediana de días de venir al hospital es muy poca, ¿no? En el trasplante de donante, que la atención al domicilio suele ser pues, de 21 días, 24 días, pues allá los vemos una vez por semana obligatoriamente. Porque he de decir que en nuestro modelo solo visitan a domicilio las enfermeras. Por lo tanto, los médicos, nuestros ojos y manos son las enfermeras y aunque tenemos una confianza extrema, en el trasplante de donante, pues sí que hacemos que el paciente venga una vez a la semana para ser revisado por el médico. Pero todas las analíticas y muchas intervenciones preventivas de las complicaciones, pues las hacemos en el domicilio del paciente. Muchas gracias, Francesc. No, gracias a Quería vosotros. comentar que el doctor Fernández Avilés no puede quedarse hasta el final y entonces si alguien de la audiencia tiene preguntas, yo en el chat no veo ninguna, pero quizás ahora podrían aprovechar para hacerlas. O No, alguno de los participantes de la mesa también, si queréis hacerle alguna pregunta al doctor Fernández Avilés, que realmente tienen una extensa experiencia en esta modalidad de trasplante, que yo creo que es súper ah, interesante para los pacientes. No sé, nadie. Creo que el paciente tiene ganas de Ay, preguntar. Mercé, digas. Bueno, yo no es una pregunta, es admiración. Me Sí. encanta esta idea comunitaria, me encanta la idea educativa también, me encanta la idea de reincorporación de personas de salud y trabajo, ¿no? Bueno, me encanta todo. Felicitaros por bueno, tantos años de evolución, ¿no? Y que esto realmente sistematizar acciones, bueno, genera evidencia y bueno, felicitaros. Muchísimas gracias, Mercedes. Sí, nosotros, yo creo yo creo que es muy importante eh, que ese paso arriesgado que se da, ¿no? Cuando uno dice, voy a incorporar en el equipo de trabajo al cuidador y voy a incorporar realmente al paciente. Eso es arriesgado, eso no es que sea complicado, es que es arriesgado, ¿no? Pero a la vez, yo tengo que agradecer a los pacientes y a los cuidadores en lo que me han aportado para yo crecer como profesional. Y eso es algo que no les podré nunca devolver. Ellos lo saben porque yo se lo he dicho a más de uno y a más de dos, ¿no? Y ya son muchos los que pues, se han beneficiado de este modelo, pero que nosotros nos hemos egoístamente
alimentado de ese buen hacer del paciente y del cuidador y sobre todo de la extrema confianza que han tenido en esa idea de que ellos tienen que participar de su cuidado de salud y que pueden hacerlo muy bien y además redundando en una mejor calidad de vida. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o aprovechar. Yo creo que tu paciente, Cristel, me Jorge, quiere... Jorge, ¿qué Jorge me opinas? quiere ¿Qué invitar, opinas, seguro. Jorge? ¿Te habría Venga, gustado? estás muteado, Jorge. Jorge, estás muteado, no se te oye. Jorge, no te oímos. No. Debes estar muteado, Jorge. Sí. Mira que esté habilitado el micrófono y todo, Jorge. Más Sea esto. opciones. No. Yo no puedo hacer nada. Jorge, no te oímos. Intenta ver que no estés muteado. Mira a ver el micrófono. Si O si no, antes si te tienes oímos. unos auriculares, a ver si poniendo auriculares igual se escucha. Y si no, sale y vuelve a entrar, a ver si así. A ver. No, nada. No. Si acaso, Jorge, probamos esto, sale y vuelve a entrar, a ver si. A ver, no sé, probando. Y Francesc, ¿cómo vienen al hospital? ¿En ambulancia, en taxi? ¿Hay algún...? Claro, esto es lo que os he comentado. Sí, perdona que esta parte no la había contestado, ¿no? Pero el modelo de hospitalización a domicilio es clásico, es un modelo en el cual el paciente está ingresado en cama virtual. Eso significa que los traslados hacia el hospital o del hospital hacia domicilio tienen que ser profesionales y por lo tanto tienen que ser en ambulancia. Esto encorseta mucho la atención del enfermo, ¿no? Y por eso nosotros optamos por un modelo ambulatorio. Ellos tienen que venir en taxi o tienen que venir en un coche particular, conducido obviamente pues, por el cuidador o por algún familiar, pues cuando tienen que venir al hospital, tienen que venir así, pero no, nosotros intentamos evitar el transporte sanitario precisamente porque logísticamente es un problema considerable. Entonces Jorge. vienen por medios propios. Vale, muchas A gracias. ver, Jorge, a Jorge, ver. ¿cómo lo tienes? No. Es posible, mira a ver dónde está ¿cómo se llama? El amplificador El micro. el micro. Mira a ver las posibilidades que no se te haya quedado el altavoz bloqueado. ¿Sabes dónde está el altavoz? El signo del altavoz, ábrelo y desplégalo. A ver que no se te haya quedado bloqueado en algún punto. Sin ajustes, justo al lado de lo que está el reloj del ordenador, a ver Eso si. es, donde está el reloj del ordenador, amplifícalo, que no se te haya quedado ahí el... Sí, que esté habilitado el micrófono. Claro. Bueno, no sé, ¿lo quieres poner en el chat? Pero tenemos que conseguir que funcione para tu intervención. Sí, la otra posibilidad es el teléfono, es entrar por teléfono. Es un apuro, Sí, realmente. sí. Cuando te ocurre esto es un apuro tremendo. Sí, de forma presencial es
Es más fácil, ¿eh? Sí, sí. Y Mira, tanto. dice, voy a intentar cambiar de ordenador. ¿Queréis que mientras, como Francesc, igual un ratito todavía estás, ¿no? Sí, sí. Ya hasta las Ah, 7 puedo estar aquí, ¿eh? Sí, sí. sí, ¿cómo lo veis de ir avanzando y sí? Perfecto, sí. Sí. Ahora será el turno de la señora Marta Solé, que es trabajadora social en la Fundación Joubert Figueras y que realizan una gran labor junto con otras asociaciones, pero yo diría que ellos son la más grande y un gran soporte a los pacientes y bueno, sobre todo a los familiares desplazados, ¿no? En cuanto que les brindan o intentan coordinar alojamiento. Marta, esta vez lo he Muchísimas dicho bien. gracias. Sí, muchísimas gracias a Disculpa. todos. Ha sido muy interesante escuchar al doctor porque yo veo el otro lado de las familias y cuando entiendes el círculo todo cobra más sentido, ¿no? Agradecer la invitación y poder formar parte de esta webinar. Son estas palabras nuevas que aprendemos todos. A ver si consigo compartir bien mi presentación. Pantalla 1, me dice aquí. ¿Veis algo? Sí, se ve bien. Si puedes poner pantalla completa o modo presentación. Ver en presentación, pantalla completa. Ahora Exacto. sí. Genial, Vale, perfecto. perfecto. Ahora os pongo aquí que si no me tapáis a mí mi texto. Muy bien. Bueno, pues cuando me invitaron a formar parte de esta charla y el encargo fue pues dentro de evitar el aislamiento social en los trasplantes, el encargo fue pues en qué consiste un piso de acogida. Yo me gustaría primero antes contextualizar, ¿no? En qué consiste, por qué nacen los pisos de acogida en este contexto de los trasplantes y de evitar el aislamiento social. La introducción es fácil en el sentido de que todos sabemos que la esperanza de vida ha aumentado a raíz de las nuevas tecnologías, de los avances médicos, y esto ha hecho que en determinadas ciudades de España se hayan centralizado hospitales de tercer nivel, ¿no? Pues como el Hospital Clínic, como el Instituto Guttmann, como Germans Trias y Pujol. Y significa que muchos pacientes que tienen patologías muy graves o muy graves, ¿no? El trasplante es una de ellas, deben desplazarse pues, a más de 50 kilómetros de su domicilio habitual. Y no solo el paciente, sino que también se debe desplazar el cuidador. En el caso de los menores es evidente, los menores deben estar acompañados, pero en el caso de las personas adultas también, en el sentido de que a todos nos gusta estar con alguien cercano, querido y que nos arrope. En este contexto, cuando vemos que Barcelona es una ciudad con estos grandes hospitales y además es una ciudad muy turística, donde los hoteles son relativamente caros o bastante caros en función de dónde se encuentren, los Airbnb rondan los 100 y pico euros la noche, familias, ya no hace falta que sean a nivel frágil, precario económico, familias normalizadas, obreras, trabajadoras, cuando deben desplazarse a una ciudad así, para recibir un tratamiento que deben estar como 6 meses en esta ciudad, nadie puede costear un hotel 6 meses y pagar su casa, su hipoteca y seguir con su vida. Y en este contexto nacen pues, las entidades como la Fundación Joubert Figueras, donde yo trabajo, pero hay muchísimas otras entidades que ahora intentaré presentar de la manera más cuidadosa posible y no dejarme ningún detalle. ¿Qué hacemos nosotros? Los pacientes, las personas enfermas desplazadas, están muy bien cuidadas por todo el personal sanitario. Es maravilloso el sistema de atención desde los médicos, las enfermeras, el auxiliar de limpieza de la habitación, pero el cuidador, nadie lo cuida en el sentido más estricto, ¿no? Y entonces nosotros nacemos para esto, para cuidar al cuidador, para ofrecerle un sitio donde poder llegar, tener una cama cómoda, una habitación digna,
un piso adecuado, poder hacerse una sopita caliente por la noche y no estar todo el día comiendo de bocadillos del bar o de menús prefabricados, entre comillas, ¿no? Que es verdad que ha mejorado mucho, pero no deja de ser que no es una comida casera que te haces en casa. Para definir enfermo o desplazado, pues eso es lo que explicábamos, ¿no? Una persona que se plantea una serie de preguntas. De repente tengo que irme a vivir a Barcelona, que está a más de 50 kilómetros de mi casa, y ¿qué haré yo? Bueno, ¿qué hará mi madre? ¿Qué hará mi mujer? ¿Qué hará mi marido mientras yo esté ingresado? ¿Dónde va a vivir? Después del tratamiento, ¿puedo irme a casa o no puedo irme a casa? Mi familia, ¿qué se queda? Los niños, mi tía, mi abuela, ¿qué es lo que pasa con ellas? Bueno, ¿cómo podré pagar este alojamiento en la ciudad? Son una serie de preguntas que ya añaden más estrés al propio diagnóstico de una enfermedad grave o muy grave, que son las que obligan a desplazarse a estos hospitales que explicábamos, ¿no? Entonces, en general, a todos los recursos sociales de alojamiento, ¿quién hace el contacto, ¿no? No es directamente a través de las familias, sí que pueden contactar, pero la manera correcta para poder ser justos y ser equitativos, para ayudar de una manera más lineal a todas las familias por igual, es a través de ellas, las trabajadoras sociales y hombres también hay, trabajadores sociales de los grandes hospitales o de entidades de apoyo como la Asociación Española contra el Cáncer o como Oncolliga o varias entidades que también se dedican a esto. También puede ser que desde origen la familia piense en todo esto y diga yo qué me puede pasar, cómo me voy a organizar, qué es lo que puedo hacer, y entonces servicios sociales alguna vez también se ha puesto en contacto con nosotros y trabajamos de una manera coordinada. Estas entidades que os explicaba, yo represento a la Fundación Jove Figueras. Nosotros no tenemos límite ni de acceso ni de patología ni de edad, es decir, acogemos a todas las personas afectadas de una enfermedad grave, sea cual sea su enfermedad y sea cual sea su edad. Tenemos actualmente 11 pisos, todos compartidos. Tenemos convenio con 3 hoteles para estancias cortas después de el tratamiento grave. Han podido ir a casa y tienen que volver a la ciudad a hacer una visita de control o de seguimiento. Y luego también ofrecemos alojamiento porque en verano los hoteles están completos y estas habitaciones gratuitas no las ceden, y tenemos pues 7 familias de acogida que nos dejan voluntariamente una habitación y este paciente con su cuidador se pueden alojar una noche. También nos encontramos con la Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Es una entidad en el sentido que tampoco tiene límite ni de enfermedad ni de edad. Actualmente tiene 5 pisos. Nos encontramos la Fundació Josep Carreras. Esta es la fundación por excelencia que acoge a todas las personas enfermas de leucemia o de enfermedades hematológicas. Tienen 6 pisos en Barcelona y Badalona. Luego existe la Asociación de Malalts i Trasplantats Hepàticos de Cataluña. Esta entidad tiene 2 pisos muy cerquita de Duran y Reynals y de Bellvitge. Están allí más centralizados en la zona de Hospitalet. Luego hay la AFAL, que es una entidad que coge a pacientes hematológicos, pero solo si proceden de Extremadura. Esto va muy bien también porque tienen un recurso específico y no saturan, entre comillas, las habitaciones de otros pacientes que no tienen una entidad propia. Y por último, la Asociación Española contra el Cáncer ha firmado recientemente, no sé exactamente, un convenio con el gremio de hoteles, y para estas estancias relativamente cortas, pues también es un recurso más que hay que explicar a todas las personas que nos acompañéis. ¿En qué consiste propiamente un piso de acogida? Nosotros lo hacemos de esta manera. Nacimos en el año 2003 y ofrecemos una habitación en un piso compartido. En general intentamos que todos los pisos tengan también 2 baños. No siempre es así. Y no siempre es así porque no alquilamos los pisos, sino que los pisos los conseguimos a través de convenios con otras fundaciones que tienen patrimonio o a través de herencias intestadas de la Generalitat. No tenemos recursos suficientes para pagar alquileres al precio de mercado como está Barcelona.
Por eso nos encontramos lo que nos encontramos. Si pudiéramos elegir, lo ideal es un piso planta baja, 2 habitaciones, 2 baños, un comedor, una cocina grande, pero esto no es así, ¿no? A veces es un tercero sin ascensor, a veces es un segundo, a veces solo hay un baño. Pero lo que sí que nos hemos dado cuenta es que la persona que no tiene nada y no tiene dónde quedarse y ha pasado una noche o 2 o 3 en un coche, en la sala de espera, debajo de un árbol, como una vez nos explicó un señor, tener un sitio donde estar, aunque sea un tercero sin ascensor, es de agradecer. ¿Por qué? ¿No? Y porque mejora la calidad de vida, ya no suya, sino del paciente. El paciente sabe que su madre, su padre, su familiar que quiere, está en un sitio que es como su casa. Nuestros pisos no tienen grandes lujos, como veis en la fotografía, pero son muy dignos en el sentido de que con las compañeras siempre decimos no abriremos un piso en el que nosotras no viviéramos dentro. Y entonces esto nos enfoca para conseguir una calidad de hogar, no de piso de acogida, sino de hogar. Una casa donde poder estar y sentirse, que luego llegas y te encuentras una persona que aunque no conozcas de nada, la acabas conociendo porque el proceso de una enfermedad grave es largo y se convierte en tu compañero de viaje y te prepara la sopa y cenáis juntas y os explicáis cómo está el marido o cómo está el hijo. Y entonces el paciente, cuando sabe que su madre o su esposa o su marido se va y se va a una casa donde estará bien acogido, el paciente mejora y se recupera antes. El personal sanitario también. Ven a un cuidador que no está agotado, que está descansado y que está fuerte para venir a cuidar, para ofrecer el soporte que el paciente necesita. Este vínculo entre las familias se reduce a aislamiento. Y de hecho, cada año sé que por Navidad se llaman porque nos llaman a nosotras. ¿Cómo no se van a llamar entre ellos, no? Fomenta también la solidaridad entre iguales. Son familias que la enfermedad no discrimina en cuanto a ricos o pobres, a guapos o a feos o a cualquier cosa así, ¿no? Es un concepto que todos nos encontramos en una situación muy dura, de un duelo muy grave y fomentan estos vínculos de solidaridad. A la vez también, a nivel más reivindicativo, las entidades como la Fundación, bueno, hacemos un ahorro en el sistema sanitario público. ¿Por qué? Porque un paciente está ingresado un mes, pero luego después del trasplante, debe permanecer 6 aquí y está alojado en un piso, no está ingresado en el hospital y sigue recibiendo esta atención de calidad que el doctor explicaba, pero a la vez no gasta dinero del hospital, no consume una cama, no consume comida, no consume personal sanitario, ¿no? Y entonces las entidades también ayudamos en este sentido a reducir los costes de sanidad. Pues enseño una muestra, pues un baño de la Avenida Mistral, el salón y la cocina. Tenemos 2 pisos individuales porque son muy pequeños. Cuando nos los cedieron eran así y no vamos a alojar a dos familias en un piso muy pequeño. Este es en concreto uno y lo dedicamos casi exclusivamente a pacientes hematológicos. Y luego estas son las fotos de un piso de la calle Sicilia. Pues como veis, las sábanas son de IKEA y las mesitas de noche son de una donación del hotel con el que tenemos colaboración. Solemos dejar las llaves, como veis en la fotografía de la derecha, siempre, para que cuando lleguemos al piso la familia tenga ya sus llaves. Esto es el gel hidroalcohólico y todas las normativas que el COVID nos ha empujado a seguir manteniendo. Y aquí, pues, yo una vez a la semana intento visitar a estas familias, las ayudo, las acompaño. Si necesitan algún trámite, alguna gestión, pues a veces tienen que darse de alta de desplazados en el ambulatorio. Y si son personas mayores, como veis en la fotografía, pues le cuesta y la acompaño. O a veces vienen de fuera de Cataluña y no hablan catalán y también hay que ayudarlas en este sentido. Y a la derecha, una familia que llevaba 9 meses viviendo y hicieron la cena de despedida y nos mandaron esta foto tan simpática y me parecía un momento pues muy, muy agradable para compartir, ¿no? Y son de Francia, de Murcia y de Valladolid. O sea, que de 3 procedencias completamente diferentes y el vínculo es de por vida. Estoy segura que se van a seguir llamando mucho tiempo. ¿Quién paga toda esta fiesta? Así hablando claro. Pues por una parte el bolsillo de muchas familias, pero por otra parte también hay
hay una solicitud de manutención aquí, ¿no? Os leo el título porque es ayudas para gastos de estancia y manutención a pacientes y o la persona acompañante para determinados tratamientos a centros de regiones sanitarias de fuera de su domicilio habitual. Esta ayuda económica existe. Y es verdad que existe, pero es diferente en función de cada comunidad autónoma. Hay que preguntar específicamente la procedencia de aquella comunidad y en función de eso se paga o no solo estancia o solo manutención o las dos cosas. Algunos son 40 euros, otros son 20, pero existe. También es verdad que no incluye todas las patologías. Incluye unas patologías concretas que también varían en función de cada comunidad autónoma. Pero si la familia desplazada tiene la suerte de encajar en las ayudas de estancia y manutención de su comunidad, pues es un dinero que tiene que él desembolsar primero, pero que se lo devuelven. Y es una ayuda importante que hay que explicar a toda la ciudadanía afectada de una enfermedad grave. Después también hay enfermedades hematológicas que a veces tienen las características de poder entrar en un ensayo clínico. Hay muchos ensayos o laboratorios que pueden también ayudar a nivel económico. Y las entidades, pues como la Asociación Española contra el Cáncer, que se explicaba antes, Oncoliga, SANCA, la Liga contra el Cáncer, también a veces suelen ayudar económicamente a las familias más vulnerables. Para no alargarme más, bueno, este es el cuadro del dinero que hay, y que luego si queréis me puedo entretener. Y otros temas importantes que me parece destacar brevemente, pues que muchísimas entidades como la nuestra tenemos un equipo de voluntarios que acompañan. Como muy bien explicaba el doctor, pues también la Fundación forma voluntarios para acompañar a estos pacientes. Y también les ayudamos a resolver problemas prácticos como aparcar en la ciudad, enseñar cómo hay que moverse en transporte público, porque el cuidador sí que puede ir con el transporte público, el contacto con servicios sociales de referencia si hay que hacer un traslado de expediente de banco de alimentos, las gestiones que nos encontremos del día a día de todas las familias. Y ya está. Espero haberme explicado bien y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Marta. Si acaso las preguntas de los siguientes ponentes las dejaremos para el final, pero Jorge, teníamos pendiente tus preguntas con el francés. Sí, ahora se te oye perfecto. Vale, genial. No, simplemente comentar, claro, el desconocimiento, digamos, de esta modalidad de trasplante a domicilio que, bueno, me parece magnífico, dar todo mi apoyo porque después de haber vivido lo que es un trasplante en el hospitalario, del cual no tengo ninguna queja porque el trato del personal sanitario y todo lo que se ha hecho es increíble. Claro, abre otro mundo, sobre todo en cuanto al tema un poco ¿no? de este webinar del aislamiento social. Ujú. Al fin y al cabo, te sientes, bueno, enjaulado en una pequeña sala en la cual entra gente, sale gente y, bueno, pues te van suministrando determinados medicamentos, pero tú te encuentras ahí muy desvalido, ¿no? Entonces la posibilidad de estar en casa y todos esos posibles beneficios, ¿no? que se están viendo los estudios científicos en cuanto a la posibilidad de que haya menos rechazo o gérmenes y aislamiento emocional, pues joder, es increíble. No tenía noticia de él y la verdad es que es un cambio muy grande. Sí, eso, nosotros, yo siempre cuando participo en foros, ¿no? En los que esto a veces pues impacta o a veces se ve como un poco irreal, ¿no? Siempre creo que en nuestras manos está el cambio de cultura. El cambio de cultura está en nuestras manos porque las instituciones se tienen que nutrir de las experiencias de los pacientes, de los profesionales, de todas las personas que aquí ves, ¿no, Jorge? Que cuidan a los pacientes y que el paciente también ha de aprender a cuidarse, ¿no? Y eso es algo que es un cambio de cultura y ese cambio de cultura está en nuestras manos. Nosotros tenemos la obligación de elevarlo a las instituciones y decir, hay un modelo diferente que incluso va a ser coste efectivo, pero que sobre todo va a crear un empoderamiento de los diferentes, ¿no? Que ahora mismo trabajamos bastante separados, ¿no? Aunque poco a poco se va haciendo un trabajo de etapa, que se llama, ¿no? De ir haciendo cosas, ¿no? Pero, y de retroalimentarnos y de personas que lo veían como, arriesgado, ahora lo ven como una solución. Y tampoco es una solución, sino que es
un cambio de cultura, que es muy diferente. Nosotros no hemos implementado el trasplante domiciliario para solventar un problema, sino lo hemos implementado para enfocar una asistencia de una manera diferente y que seamos capaces en un futuro, pues espero que corto, a que los pacientes y sus familiares no sientan aislamiento cuando se tienen que cuidar y se tienen que poner en el centro de la atención, ¿no? Y eso en el hospital es muy difícil de conseguir. Tú percibiste seguro un cuidado excelente, yo conozco ese hospital porque yo fui residente en ese hospital, ¿no? Por lo tanto, es mi hospital, como casi los abuelos, pues los abuelos, los padres y tal, pues ahora yo recuerdo allá, tengo muchísimos amigos, Cristel entre ellos, ¿no? Pero no coincidimos trabajando, pero aquel es mi hospital, ¿no? Donde yo nací como hematólogo, ¿no? Pero está en nuestras manos el cambio de cultura. Yo creo que los pacientes nos merecemos, porque aunque no estemos ahí, potencialmente lo vamos a ser todos, nos merecemos un cambio de cultura. Y yo creo que está en nuestras manos el poderlo conseguir. Sí, desde luego, si puede haber una difusión mayor de esto, porque también como paciente, lo que estabas hablando es el tema del miedo una vez que sales, ¿no? El miedo, por ejemplo, a las diferentes transfusiones que tienen que realizarte, o en mi caso, baja de plaquetas, o bueno, muchas complicaciones que tienes, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible poder hacer eso desde casa, ¿no? Y, uf. Precisamente el secreto, Jorge, está en una cosa tan sencilla como que nosotros hacemos que vosotros os dediquéis a cuidaros y nosotros a cuidaros. Es decir, que cuando nosotros tenemos que gestionar las plaquetas, los hematíes y tal, lo hacemos desde un punto de vista profesional en el cual a vosotros no estamos aportando ese estrés de han bajado los leucocitos, las plaquetas y tal, sino que nosotros en la visita previa a que se marche el paciente al domicilio le decimos vamos a gestionar tu salud, tú nos vas a ayudar, te vamos a informar pero no te vamos a estresar, porque esa parte de la gestión sanitaria va a estar para el profesional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el hospital? Se hace excelente, pero hay, como tú has dicho, hay tanta gente implicada, hay tanto intercambio, ¿no? de información a veces, o a veces de un aporte de información que te crea un estrés porque a la mañana te han dicho A y ahora es A pequeña, no es B, ¿eh? No es lo contrario, sino que es A pequeña. Y ese A grande, A pequeña, uff, al paciente pues que le tiene, ¿no? Que está pues con la antena grande, pues hace que a veces pues no dudas, ¿no? De decir, uy, pero yo creo que me tocaba ahora esto. No. En el domicilio, en el domicilio estás para lo que estás, pasear, caminar, pues estar con tu cuidador y a la mañana siguiente cuando se hace un análisis tenemos el resultado y hay una comunicación de si hay que hacer algo o no. Pero intentamos desestresaros en cuanto a ese tipo de cosas, realmente. Sí, sí. Y además ahí los profesionales están como muy personalizada la intervención, entonces no hay personal auxiliar que te pueda cambiar un poquito, pues ese A grande a pequeña, ¿no? Tampoco son cosas muy grandes, pero para vosotros es mucho a veces. Francesc, dais envidia profesional y a los pacientes también, veo. No, gracias, de verdad. Pero nosotros estamos Muchas empeñados gracias. en el cambio de cultura, ¿eh? Quiero decir, Lo intentaremos, lo digamos intentaremos. que se tiene que intentar luchar por cambiar la cultura, sí, sí, la cultura de... Muchas gracias, Francesc. Yo creo que el tiempo Disculpad que no me puedo sí, quedar se nos... para todo, pero hacia las 7 o así pues os dejaré. Muchas gracias a No, todos. y tenemos que seguir avanzando. Ahora es el turno de la doctora Patricia Misé, que es psicooncóloga en el Institut Català d'Oncologia. Patricia, tú misma. Hola, buenas tardes. A ver, voy a compartir Se te esto. oye muy flojito. A ver, Si puedes, ¿mejor? un poco No, más. un Sí, poco más. mejor. ¿Así mejor? Yo creo que sí, sí. Vale. A ver si lo puedo compartir. ¿Lo veis? Sí, Se ¿se ve ve bien, bien? Patricia. Vale, a ver, me lo pongo yo así. Perfecto. Vale, pues antes de nada, muchas gracias por permitirme participar, por ofrecérmelo. Yo en este apartado lo que voy a hacer es así un poco a grosso modo explicar la parte
emocional a lo largo del trasplante y básicamente para así, un poco de modo introductorio, yo a nivel de psico-oncología se suele comparar la reacción emocional con una montaña rusa de emociones. A mí no me gustan las montañas rusas personalmente, entonces lo que suelo compararlo mucho es a los pacientes como si fueran veleros en el mar. Un mar que, bueno, que hoy puede estar en calma y que podemos disfrutar de la navegación, pero que a veces vienen tormentas y que tenemos que capearlas, pero sobre todo bajo la idea de que pasarán y de que llegarán días mejores, días peores, pero que todo va cambiando, va fluctuando. A modo general, a lo largo de la enfermedad salen múltiples tipos de emociones, depende mucho de cada uno de los pacientes, de la situación de cada uno de los pacientes, de sus características individuales y, bueno, suelen salir miedo, ansiedad, tristeza, vulnerabilidad, incertidumbre. Todo esto va cambiando a lo largo de cómo avanza el trasplante. Yo, para organizar un poco cómo funcionan las principales emociones a lo largo del trasplante, lo he dividido como en tres partes. Es el antes, el durante y el después del trasplante. Antes del trasplante, sobre todo la emoción más destacada es la ansiedad. Esta ansiedad está vinculada al miedo, a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar, aparte que también venimos mucho de un proceso de cambio, de diagnóstico, de inicio de los tratamientos, y todo esto nos deja ante un futuro incierto que también pues, está implicada como paciente, la propia vida del paciente, y esto genera muchísimo miedo, muchísima ansiedad. Luego cuando entramos en el periodo de hospitalización propiamente dicho, en el que se hace el trasplante, suele salir el miedo, la vulnerabilidad por el sentimiento de indefensión, de falta de control. Los pacientes entran en una habitación en las que están un poco de la mano de los profesionales, en los que pierden mucho el control de lo que va a pasar. También sale preocupación por cómo va a evolucionar, por los efectos secundarios que pueden ir saliendo. También muy importante el sentimiento de soledad, de aislamiento, aunque mantengan el contacto con el exterior, no dejan de estar como en un cubículo encerrados y esto impide la interacción social y afecta ante una situación que ya es compleja de por sí. Y también muchas veces también nos encontramos rabia muy vinculada pues al propio malestar, al no saber dónde estoy, ya que, bueno, que hay unos efectos emocionales y unos síntomas físicos. Luego el después, sobre todo el después, lo comentaba muy bien Jorge, es el sentimiento como de ambivalencia. Es un sentimiento un poco contradictorio en el sentido de que, por un lado, tienen como miedo a dejar al hospital por la seguridad y el control que proporciona sobre la enfermedad todo el personal sanitario, pero por otro lado también es la ilusión, es la esperanza de volver a casa, de estar en casa, de volver a recuperar poco a poco las rutinas. También es cierto que aquí vuelve a entrar la incertidumbre porque, bueno, se intenta recuperar las rutinas, pero yo no soy el mismo de antes. Entonces es mucho proceso adaptativo. A nivel general os he puesto esta diapositiva porque a lo largo de la enfermedad y del trasplante en sí se hace como un recorrido desde inicialmente emociones más vinculadas a la ansiedad por la incertidumbre, por el no saber qué va a pasar, y luego pasan más a síntomas más vinculados a la depresión, más depresivos, en el sentido de evaluación de pérdidas, de aceptación de todo lo que ha supuesto la enfermedad para mí y el trasplante en sí para mí. En todo la reacción emocional que se puede desarrollar a lo largo del trasplante y en el previo y el post, hay muchos factores, como he dicho antes, que pueden estar
influenciando sobre esto, la edad, el sexo, el carácter, la personalidad, antecedentes, si tenemos antecedentes psicopatológicos, si hemos vivido experiencias traumáticas previas, la muerte de algún familiar, enfermedades oncológicas anteriores u otro tipo de enfermedades, si hay un consumo de sustancias, también el tipo de diagnóstico y el pronóstico, el nivel de conocimiento. Esto también es una parte que no he comentado antes, pero la ansiedad está muy vinculada al desconocimiento de lo que va a pasar y muchas veces no preguntamos y por la falta de información nos encontramos con que nos generan unas emociones que a lo mejor si tuviéramos más información, esas emociones serían como más relativas. También es muy importante el soporte social y por supuesto, la situación socioeconómica. La situación de trasplante es difícil de por sí. Si además añadimos pues, problemas económicos, sociales, exteriores, es como todo lo potencia y todo afecta. A nivel de psico-oncología, lo que hacemos desde la unidad y nuestra función principal es acompañar a los pacientes y a sus familias en todo este proceso, tanto como promoción de estilos de afrontamiento adaptativos, como adaptativos me refiero a tenemos unas reacciones, el intentar ayudar a la persona de acuerdo con sus estrategias para que realice pues, el trasplante y todo el proceso de la mejor forma posible, que tenga la menor vivencia de malestar dentro de todo lo complejo que es. Luego, también fomentar la acción terapéutica. Con esto me refiero a que ayudarlos a que la vivencia que tienen de las intervenciones sea lo menos importante posible, aunque el propio impacto suele ser bastante importante. Aumentar el control de la situación, es decir, hay muchos factores dentro del trasplante, dentro de la situación de ingreso en las que los pacientes pues, están dejados un poco de la mano de los sanitarios y lo que intentamos estimular es que de alguna manera tengan el control sobre algún aspecto de su vida o algún aspecto dentro de la hospitalización en sí. Y como ya había dicho antes, también soporte a familiares y amigos, tanto de forma presencial, cuando vienen a visitar a los pacientes, como a veces pues, en consultas externas o intentamos organizar quedadas para aquellos familiares que consideren que les puede ser de utilidad. También la intervención psicológica, La intervención psicológica, a grosso modo, se divide en 3 fases, igual que lo hace el trasplante en sí. Y es el pre, antes de la hospitalización del trasplante, que se hace una visita de valoración psicosocial con la unidad de psico-oncología y de trabajo social. Esto lo explicará mi compañera Merce Riquelme después. Luego, durante el trasplante hacemos un soporte durante toda la hospitalización. Muchas veces son pacientes que ya hemos conocido de hospitalizaciones previas, entonces les hacemos el seguimiento y aquellos pacientes pues, que lo requieran o que valoramos que puede ser de utilidad, también hacemos el post. Normalmente hacemos alguna visita posterior y a partir de aquí valoramos hasta cuándo alargar este seguimiento psicológico. Ahora, como paciente, algunas de las estrategias que he pensado que pueden ser de utilidad y que sobre todo fomentamos bastante desde la unidad es la focalización en el ahora. Con esto lo que pretendemos es intentar que el paciente se sitúe en lo que estamos haciendo en el momento actual o en periodos muy, muy cortitos de tiempo para intentar reducir la tendencia a la anticipación, porque el futuro pues, es incierto y muchas veces no sabemos lo que va a pasar y el anticipar en situaciones así, en las que nos falta mucha información, en la que hay mucho componente emocional, puede crear un sufrimiento adicional al que ya existe de por sí. Luego la información es poder, cada paciente les recomendamos que si tienen dudas, que consulten al equipo referente o que ellos decidan hasta qué punto deseen saber sobre esa enfermedad para que el grado de malestar sea lo más llevable posible, porque muchas veces pues tienen miedo a preguntar y son
respuestas que desde el desconocimiento igual generarían un malestar que podríamos evitarnos, entre comillas, de alguna manera. Luego también he puesto esto de la práctica de autoconciencia, sobre todo les fomentamos que se escuchen a sí mismos, que escuchen a su cuerpo lo que les apetece hacer, de que no se esfuercen sobremanera, es decir, si durante la hospitalización no se encuentran bien, que no intenten obligarse a hacer acciones que no les apetecen simplemente por ideas preconcebidas de no, yo tengo que estar fuerte y ya, pero quizás tu cuerpo te está pidiendo que hoy descanses y que te escuches. También las estrategias de relajación, estas son básicas para ayudar a controlar la ansiedad en función pues, de las habilidades, de la experiencia de los pacientes. Hacemos desde respiraciones muy básicas, les enseñamos, o a partir de aquí pues hay pacientes que ya conocen prácticas como el yoga o el mindfulness y potenciamos estrategias propias que siempre les es más fácil de aplicar. Con la comunicación asertiva, sobre todo lo que intentamos a la hora de proponerlo es poner límites a la parte más social. Muchas veces los pacientes nos trasladan es que, ostras, tengo mucha gente que me pregunta, pero me sabe mal, pero es que no me apetece estar pendiente del teléfono, no sé cómo decir que no me apetece estar pendiente del teléfono para que no se sientan mal, pero es que no me apetece. Entonces lo que intentamos estimular es que desde esta comunicación, desde el ahora mismo muchas gracias por tu preocupación, pero no me apetece estar pendiente del teléfono, cuando esté mejor te contactaré, pero sobre todo muchas gracias por preocuparte por mí. Luego está la interacción social, dentro de siempre el estado físico del paciente, intentar pues evitar el aislamiento o que este aislamiento que ya es propio del trasplante por sí sea inferior a la hora de si les apetece mantener interacciones sociales a través del móvil, redes sociales, lo potencian, pero sobre todo con este fin de evitar el aislamiento. Luego las pautas de higiene del sueño, uno de los para mí de los indicativos de que pueda haber un malestar emocional es que el patrón de sueño se ve alterado. Entonces lo que intentamos, y esto pasa muchas veces durante el trasplante, pero por el cambio de rutinas, por todo lo que pasa, por todos los cambios y todo el malestar, lo que intentamos es establecer pautas de higiene de sueño para que intentar potenciar que la alteración del sueño sea lo mínimo posible. Pues, no sé, intentar siempre mantener una misma hora, siempre dentro de lo que pueda permitir el contexto, mantener la misma hora, las mismas rutinas antes de irnos a dormir, evitar dispositivos electrónicos, leer, hacer toda una pauta. Y luego finalmente los ejercicios de distracción. Como ya sabéis, las hospitalizaciones para los trasplantes son muy largas y el tener tiempo para pensar de alguna manera hace que nuestra cabecita no piense mejor, sino que piense peor. Yo siempre hago la comparativa de esto, es como un trabajador que no porque trabaje más horas quiere decir que va a trabajar mejor, sino que tenemos que intentar regular esta dedicación también, porque cuanto más tiempo tenemos para pensar, más pensamos. Entonces intentamos potenciar la distracción con hobbies que ya tengan previos, siempre y cuando les apetezca y siempre y cuando su estado físico se lo permita. Hobbies que tengan previos, recomendamos que se traigan todo lo que puedan dentro de la medida de lo posible para fomentar que haya un periodo de tiempo en el que su cabeza se aísle de la enfermedad y del trasplante, que es bastante difícil, pero bueno, nosotros intentamos potenciarlo. Luego, a nivel de familiar, muchos familiares, sobre todo la intervención que hacemos con familiares es el cómo acompañar a nuestro familiar que está ingresado y que está pasando por este proceso. Nosotros siempre
les recomendamos que intenten estimular la autonomía del paciente. Es decir, a veces entramos como, con las personas que queremos, entramos como en un patrón de sobreprotección, los vemos débiles y intentamos pues indirectamente y con muy buena intención, pero intentamos que estén lo más protegidos posibles, intentamos hacerlo todo para que estén lo más cómodos posibles, pero no nos damos cuenta que de alguna manera indirectamente estamos limitando su autonomía, su independencia. Entonces, siempre les intentamos reconducir hacia él, intentar que el paciente haga lo que pueda hacer, aunque sea menos de lo que hacía antes, pero que no lo sobreprotejan de esta manera, porque la vivencia que hay desde el lado del paciente es, ostras, es que no puedo hacer nada, no me dejan hacer nada y yo pues me gustaría, no sé, intentar ducharme solo siempre si el estado físico lo permite. También el fomentar la distracción, pero por parte del familiar. Muchas veces pues el primer impulso que tenemos es dedicar 100% nuestro tiempo disponible o intentar organizarnos de la mejor manera posible para llevarlo todo, pero es decir, llevarlo todo en el sentido del trasplante, los cuidados durante el trasplante y todas las obligaciones que el familiar tiene fuera. Entonces, dentro de todo esto también intentamos guardar un espacio para que la persona siga manteniendo sus hobbies, para potenciar un poco el bienestar dentro de todo esto, para que descargue un poco. Esto también luego en las siguientes diapositivas lo pondré como las pautas de autocura, que ayudan muchísimo. Cuando pongo esto de escucha, acepta y valida, es porque como familiares intentamos muchas veces desde nuestra propia ansiedad, desde nuestro propio miedo, nos cuesta aceptar lo que tenga que decir el paciente, realmente las emociones que tiene el paciente durante este proceso. Y eso de alguna manera les impide a los pacientes a expresarse sinceramente. No dicen realmente lo que piensan porque además también tienen miedo a hacer daño entre ambos. Por eso estimulamos mucho la comunicación, la expresión desde por parte del paciente como por parte de la familia de los sentimientos. Muchos familiares nos explican, no, es que yo antes de entrar a la habitación yo me pongo la máscara y entro sonriente. Y realmente cuando entre familiares, entre amigos, personas que nos conocemos de mucho, sabemos realmente que aunque nos vendan, entre comillas, esa falsa felicidad, no es así porque desde ambos lados están sufriendo. Entonces lo que intentamos es la comunicación para evitar que se pierda la intimidad que ya había de antes. Luego, además, es relacionado con lo que os decía antes, las pautas de autocuidados para familiares. Esto se puede aplicar a familiares, se puede aplicar a amigos, al propio paciente. Es estimular el descanso, la alimentación, mantener pautas de descanso, no por dormir menos voy a funcionar mejor. La alimentación, el para evitar el comer mal, el intentar dedicar un tiempo a parar, a comer. O incluso a cocinar si nos gusta cocinar, o si no pedir que alguien nos cocine, pero fomentar mucho esto. Luego está el intentar delegar. No podemos como familiares, como amigos, como cuidadores, no podemos asumirlo todo. Entonces hacer una lista de prioridades para intentar que tengamos que tengamos que realizar las obligaciones que realmente tengamos que hacer nosotros, todo lo que podamos intentar pues derivar a otros amigos, hacerlo para reducir la carga. Luego tener momentos de desconexión, de hacer lo que nos gusta, aunque sea muy poquito, pero todo esto nos ayuda a ventilar, a oxigenarnos, y la realización de ejercicios siempre y cuando pues, se realizara antes, o aunque fuera pues ir a caminar media horita, pero nos permite nos permite oxigenarnos, parar, tomar conciencia de nuestro cuerpo, de las necesidades de nuestro cuerpo y funcionar mejor desde el rol del cuidador. Uy, se me ha apagado aquí. Perdón. Vale, y ya está. Muchísimas gracias.
No, es preciosa esta diapositiva, ¿eh? El Sí. mensaje. Bueno, llevamos un poquitín de retraso, a ver si ahora va a intervenir Mercè Riquelme, que es trabajadora social en Nico Germans Trias y Pujol. Y Mercè. Hola, ¿qué tal? Intentaré ser ágil. A ver si puedo mirar de compartir. Vale. A ver si. Uy, no, perdonar. Quiero animar a los asistentes que hagan preguntas en el chat. Veo que no hay ninguna. Si mientras Mercè va Sí, ya está. cargando la presentación. Perfecto. Cuando queráis, ¿eh? Si queréis, Sí, sí, esperamos. ¿Sí? no, Vale. no. Perfecto. Pues venga, me ajusto a los 10-15 minutos y bueno, primero de todo me sumo a los agradecimientos. A agradecer tanto a la Asociación Española contra el Cáncer como a las compañeras que estamos aquí en esta mesa, porque bueno, creo que es de una riqueza extrema y bueno, agradecerlo de nuevo. Vale, ¿cuál fue el encargo, no? De qué tenía que hablar cuando hablábamos de aislamiento social y cómo prevenirlo. Y un poco hice la reflexión. Perdonad que muchas veces hablo en plural, ¿eh? Somos un equipo de tres trabajadoras sociales y bueno, que yo sea la responsable de la unidad, bueno, es un trabajo que hacemos de forma compartida. Bueno, pues hacía la reflexión de cuáles son las acciones que para nosotros son más importantes. Y un poco la mirada, ligado a lo que comentaban Francesc, es la del cambio de cultura, pues es la importancia de unas acciones anticipadas, ¿vale? De la función de trabajo social es Mercè, humana. disculpa, ¿es posible ¿Qué? que no esté cargada o solo soy yo que no la veo? Ah, a mí me Yo sale, tampoco ¿no no la la veis? veig, ¿eh? No la veo. Si acaso Anda, intenta volver a compartir, porque no sé por qué ostras, salen como en gris. No, que ostras. lo sepas. Sí, No, y tan, sí. no Ah, sabíamos pues si fija. tardaba un poco en cargar. No, yo ya estaba, vale. A ver, detengo y vuelvo a compartir. Vale, ahora sí que la veis. Ahora, Perfecto. perfecta. ¿Sí? Vale, Sí, perfecto. genial. Vale, pues un poco, vale, pues lo que os decía, ¿no? Un poco el encargo era de cuáles son los aspectos de cambio de cultura, ¿no? Como bien explicaba el francés, que realicemos de cara a todo el tema del aislamiento. Y bueno, se nos vino a la cabeza la importancia que hacemos de las acciones anticipadas, ¿no? De poder focalizar concretamente en relación con el aislamiento social qué acciones anticipadas hacemos. Entonces, en el marco de la proactividad, nosotros desde hace desde el último trimestre del año pasado, de forma activa hasta lo que llevamos de este año, estamos realizando una visita que le llamamos pretrasplante psicosocial. Como bien comentaba Patricia Misé, es una visita que, aunque ya la hacíamos de forma separada, la unidad de psico-oncología y la unidad de trabajo social, en relación en relación a trabajo social, que teníamos en cuenta todos los condicionantes sociales y nos hacían la derivación, ahora lo que hacemos es una visita conjunta, ¿vale? Se realizan igualmente en el espacio de las consultas externas, en el espacio donde el enfermo viene de forma ambulatoria y es un primer paso antes de hacer el ingreso. Y lo que hacemos desde un primer momento es un abordaje global junto con la compañera de psico-oncología. Es decir, en aquel momento ya detectamos cuáles son las necesidades psicosociales que la persona tiene, cuáles son aquellas dificultades que puede mostrar en el proceso adaptativo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba antes? Que el paciente venía a 2 visitas,
que teníamos que buscar un espacio para compartir las impresiones con la compañera de psicología y empezar a hacer un plan de trabajo conjunto, pero imaginaros qué diferencia de tiempos, ¿no? Que no hacerlo ya una visita conjunta con lo que el paciente solo viene una misma vez, se generan unas sinergias en el momento en el que hacemos la valoración que ya permite que nos marcamos un plan de trabajo conjuntamente con la compañera. Vale, como os he dicho, ha sido el enfoque, ¿vale?, de intentar cribar aquellos indicadores de riesgo psicosociales, muchos, pero nos vamos a enfocar en la situación del aislamiento social, ¿vale? Y así, de esta manera, mejorar la atención que hacemos con el trabajo conjunto. Ya sabemos que nadie es más listo que todos nosotros, ¿vale? Por lo tanto, si hacemos un trabajo conjunto, siempre será un enfoque mucho más rico. Por lo tanto, creamos un protocolo específico que ya marcamos desde el primer momento, aquellas acciones ya planificadas, aquellas acciones ya anticipadas, aquellas acciones preventivas o una actuación proactiva de todas aquellas necesidades emergentes que aparecen en el momento en el que una persona tiene que hacer un ingreso para un trasplante. Es decir, por ejemplo, ¿vale? La persona que tiene que ingresar tiene que de repente entomar el rol enfermo y dejar de ser, por ejemplo, del rol cuidador, ¿vale? Era una persona que, por ejemplo, es cuidadora de una persona o mayor o una persona con una discapacidad, diferentes momentos, o incluso que sea una persona que se dedica a hacer de canguro de sus niños, con lo que a él le implica un alivio a las madres trabajadoras o hijas o nueras, pero además implica una manera de enfocar con una tarea específica que tienen las personas. Pues esto de repente ahora le haces pensar en que esta persona es el rol enfermo y no todo el mundo es capaz de asumir el rol enfermo. Entonces, en este momento, en esta entrevista, enfocamos como un pequeño catalejo, ¿no?, cuál es la situación o cuál es la vivencia del aislamiento social, ¿vale? Y lo adaptamos en relación a sus particularidades. Por ejemplo, preguntamos si han hecho anteriormente un ingreso largo, si ya conoce la planta, porque también tenemos gente que no conoce nuestra planta, no conoce nuestras cámaras, que vienen de Gerona, que vienen de otros lugares, o de Tarragona, de otros lugares que no han estado nunca. Pero desconocemos si allí han tenido ingresos largos, suelen tener experiencias previas. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Se han adaptado bien? Hay gente que tiene una buena vivencia de estar ingresado y hay gente que está muy incómoda estando ingresada. Entonces tenemos que saber bien cómo esta persona se adaptará a esta situación que obligatoriamente implicará que esté ingresado con una serie de características concretas. Y luego, bueno, que sepáis esto, ¿no?, que ya hemos marcado formalmente un espacio de una agenda conjunta para poder dedicar esta atención concreta, porque en esta entrevista hacemos entrevista a paciente y familia, ¿vale? Y decimos familia, no decimos cuidador principal, lo que pasa que ahora después de las restricciones de COVID solo viene un familiar, pero dejamos ampliado que puedan venir toda la familia, los familiares que ellos consideren. Por lo tanto, estamos abiertos e intentamos dar respuesta tanto al paciente como también a la persona, a las personas, a los familiares que les acompañan. Vale, me gustaba aclarar el tema de los conceptos, ¿vale? Porque cuando pensaba la presentación, pensaba, ostras, qué importante diferenciar entre aislamiento social y soledad, ¿vale? Entonces he pensado, bueno, vamos a buscar la definición académica, ¿no? Entonces, el aislamiento social lo que implica es una situación objetiva en que la persona tiene carencia de contactos, ¿vale? De personas, de familiares, de amigos, ¿vale? Es una situación objetiva, es un hecho, es un fet, es un hecho, ¿vale? Y la soledad es una sensación subjetiva, ¿vale? De que varias cosas, o que se tiene menos afecto y cercanía, ¿vale? Con lo que esto implica una soledad emocional. También puede ser una soledad de que tenemos menos relaciones con los familiares y con los amigos, la soledad relacional, o también de sentirse socialmente poco valorado. Ya sabemos que las enfermedades hacen el rol enfermo, hace que esté poco valorado, como una soledad colectiva. También me gustaría destacar que existe la soledad buscada. Es decir, hay gente que está cómoda con esta situación de soledad y que realmente tiene una percepción de estar con él mismo y está cómoda.
Por lo tanto, clarificando, es importante concretar que el aislamiento social no es ni más ni menos que la falta de conexiones sociales, ¿vale? Que no todo aislamiento social causa soledad. Esto es muy importante, porque hay gente que está en las cámaras, en la planta de hospitalización, en las unidades concretas de trasplante, y están cómodas, ¿vale? Es decir, no tienen esta percepción de soledad, sino que perciben este aislamiento social, pero lo gestionan de una manera concreta. Por tanto, tenemos que prestar muchísima atención a la gente que se siente sola, porque el sentirse sola repercute en su autoestima y en su visión de calidad de vida. Y no hay nada peor que tener una situación de bienestar social bajo para poder dar respuesta y poder evolucionar correctamente en tu situación. Dicho esto, ¿qué hice? Fui a ver a los pacientes que teníamos ingresados, aquellos pacientes que ya habíamos hecho visita pretrasplante y que ya habíamos dado notas de qué cosas se podían llevar a la mochila, ¿no? Dando respuesta a lo que se preguntaba, ¿no? En el webinar. Entonces, bueno, os presento a Narcís, ¿vale? Narcís tiene un despliegue, ¿vale? Extraordinario a nivel tecnológico. Como podéis ver, nuestras cámaras tienen un frontal de ventanal espectacular que ya mismo ya es un cuadro, ¿vale? Por lo tanto, que esto también ayuda a poder evitar este aislamiento. Pero bueno, veis que es una persona tecnológicamente muy activa y que le permite, la wifi del hospital va como va, pero bueno, le permite poder estar activo en dos acciones. En el tema ocupacional, ¿vale? Hay mucha gente que cuando explicas o comentas lo que es estar ingresado o cómo se van a afrontar hasta este momento del ingreso, te dicen, hombre, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir respondiendo a emails. Y tú dices, wow, es una sensación de que está poco adaptado, es una situación de escape. Bueno, vamos a estar en alerta y vamos a prestar atención, ¿no? Sí que es verdad que el ocio, ¿vale? Es decir, que la ocupación puede ser un ocio para las personas. Yo, por ejemplo, no, yo me lo paso mucho mejor estando de vacaciones, pero hay gente que se lo pasa muy bien trabajando y para ellos es un continuar y es sentirse activo. Es verdad que ahora facilitar todos estos medios que tenemos actualmente o que tienen las personas que les permitimos que entren, que puedan traerse en la mochila, es muy útil. Pero luego también nos presento a Fernando, ¿vale? Fernando nos muestra lo que nosotros siempre hemos detectado y con pandemia aún 3 veces más, ¿vale? Que la presencia familiar es el factor que es más facilitador expresado por las personas, ¿vale? La importancia del soporte familiar. Y os presento a Fernando. Fernando tira de sus vínculos, ¿vale? Y Fernando, no sé si se ve bien, pero Fernando se trajo plegadito, doblado, el dibujo que le hizo su hijo, ¿vale? Y lo tiene enganchado, pegado, perdona, lo tiene puesto en la habitación, que es el dibujo que le hizo su hijo antes de ingresar, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué me llevo en la mochila? Pues me puedo llevar muchas cosas, aquellas cosas que para mí sean referentes, aquellas cosas que me den sentido y aquellas cosas que me sean útiles. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercè. Muy, no sé, muy emotivas, no sé, todas las presentaciones que ha habido hoy, cada una en su faceta. Y ahora, Jorge, a ver si veo que en el chat no hay preguntas. Y Jorge, no sé si tú tenías preparados puntos que tocar o si quieres que te haga unas preguntas o si otras personas también quieren hacerte preguntas. Yo quiero solo destacar, agradecerte primero que estés aquí y también puntualizar que eres una persona que por tu actividad profesional y probablemente personal estabas acostumbrado a vivir al exterior, ¿no? Tenías una vida al aire libre, entonces para ti debió ser muy duro todo el Sí, proceso la del verdad ingreso. es que tenía puntos, pero ya se han ido hablando a lo largo de todo el webinar, ¿no? Sobre todo con la intervención de
Marta, me parece, en el tema, ¿no?, de psicología, en cuanto a todo lo que es el tema de aislamiento. Sí, mi vida era una vida, bueno, presentándome los demás, soy arqueólogo y, bueno, trabajo y viajo bastante por este tema, y entonces, pues mi vida, la verdad es que tengo muchas relaciones sociales y muchos sitios. Y este proceso, pues bueno, dentro de que lo he vivido yo creo con cierta entereza, no me derrumbé o no lo pasé igual tan mal a nivel emocional al principio. Sí que ha sido algo más duro de lo que yo pensaba o nadie me contó, ¿no? Porque dijeron, sí, es algo muy duro, pero cuando estás en las cámaras, pues realmente se hace bastante duro. Además, pues tuve una serie de complicaciones extras que lo hicieron aún más. Aparte del propio COVID, que lo empeoró todo, desde luego. Pero bueno, la verdad, lo único que tenía que decir que realmente algo que sí que mantuvo fue pues la esperanza, ¿no? La esperanza de que todo saliera bien, de lo que se transmite el personal sanitario, de las propias estadísticas, digamos de alguna manera, ¿no? De la efectividad que tiene esta serie de tratamientos. Y también otra cosa, como ha ido repitiendo, el tema de los cuidadores, la importancia que tiene el tener ahí a alguien, en este caso, sobre todo mi pareja y mi madre, que pudieron estar más conmigo, y el apoyo que ellos te dan. Que en algunos momentos, bueno, como también había francés, el tema de educar tanto al enfermo cuidador como al cuidador, ¿no? Porque yo creo que también el enfermo, en cierta manera, a veces tiene que hacer un poco de cuidador a la hora de transmitir ciertos sentimientos o ciertos estados de ánimo a sus familiares, pues, o para no preocuparles, o incluso para protegerles, yo creo. Porque muchas veces estás muy mal, pero tampoco quieres transmitírselo, aunque de cierta manera ellos saben cómo estás, ¿no? Porque al fin y al cabo te conoces tanto, pero bueno, hay que intentar ahí tener un trato para, pues bueno, para que todos estemos bien. Y bueno, es que no sé, porque como todos los temas han ido ya saliendo, pero básicamente sí, es este aislamiento, por ejemplo, ahora que ¿Qué está es hablando lo que recuerdas como peor? como peor, el no saber qué va a ocurrir y, como han dicho antes, la anticipación, porque como enfermo te anticipas siempre a lo que puede ocurrir. Y normalmente no te anticipas a lo bueno, sino que te anticipas a lo malo. Y bueno, hoy también sobre la montaña rusa o el velero que va surcando el mar, pues bueno, un día estás bien, otro día estás mal, pero siempre venía todo en mi caso por esa incertidumbre, por esa anticipación y ver que, pues, o que no estabas bien y te van diciendo, y como te está muy protocolizado, ¿no?, en cuanto a los días, ¿no? -7, -6, -5 y luego 1, 2, 3, 4, ves que nunca llega el día y ves que no estás bien o tú sientes que no estás bien, entonces no sabes qué va a ocurrir al día siguiente. Y ese miedo para mí fue lo peor de todo. No saber, ¿no? Hasta el día en que realmente dicen, bueno, ahora vas a pasar a una habitación normal y, uy, se te abre el mundo. Es como si saliera el sol de repente en una tormenta y eso, bueno. Y luego, por ejemplo, la intervención de francés, pues sí que dices, joder, hay otra realidad, hay otra posibilidad que es estar en casa en todo este proceso de tratamiento que ni te lo planteas después de la experiencia vivida, es que todavía mi cabeza no se lo plantea. Porque claro, todos esos miedos, esas complicaciones, y cómo puedes tratar eso, y cómo puedes sobrepasar esos miedos, que ahí dentro son muchos, pero como ese es el miedo al salir del hospital, ahora cómo me van a tratar, ahora cómo me van a ver esto, porque todos los días al hacerte un análisis saben cómo estás, cómo no estás, y claro, pero bueno, lo peor es la incertidumbre, sí. Bueno, tú también, a ver, no es bien lo mismo, pero también experimentaste un proceso de hospitalización domiciliaria, no durante el trasplante. Sí, no, sí. Entonces, Eso ayudó muchísimo. Me lo pareció algo viviste increíble tener mucho sí, mejor. muchísimo mejor, pues fueron 3 meses, me parece, en total, con esa cistitis hemorrágica que si no es por ellos igual hubiera tenido que estar ingresado y es algo que se agradece muchísimo. Y O sea, aunque no fuera específicamente de oncología o de hematología, pero tener esa asistencia diaria, o que te llaman o que vienen, que te tratan, te da una tranquilidad increíble. a Y estar en pesar casa de con tu familia. estar solo, bueno, solo no, con tus cuidadores en casa, con tu problema, globalmente estás mejor en casa. Sí. ¿Y qué consejo darías a una persona o una familia
que va a encarar un proceso, un trasplante, ¿no? ¿Qué le recomendarías? Esperanza más que otra cosa, porque bueno, se supone que la fuerza o las ganas de pasarlo ya vienen implícitas, ¿no? Al comenzar este tratamiento y el proceso. No dulcificarlo porque no tiene ninguna parte dulce, pero sí decir que bueno, que es algo necesario y que para adelante con ello, porque al final, bueno, el personal sanitario va a hacer lo máximo posible, te va a tratar muy bien, hay un nivel de empatía increíble y van a tratar de manera increíble y más que nada sería eso, porque a veces piensas, bueno, decir esto, bueno, es que no es... Dulcificarlo desde luego no, porque es un proceso muy duro, muy, muy duro. O sea, tú compartes lo que ha dicho Patricia de que ¿cómo lo has dicho? Que la información es poder, o has empleado Sí, una frase, sí, la información es poder, lo correcto, compartes plenamente. completamente. Y sobre todo querer saber hasta dónde quieres saber, ¿no? De comunicar que si lo quieres saber todo o no. Yo en mi caso prefería saberlo, al final a veces preguntaba igual de más o de menos, siempre que tenía fuerzas, claro, porque a veces ni siquiera tienes fuerzas, porque por ejemplo en el caso en el que salía esta persona con la tecnología y quería responder a mails, yo no era capaz de encender el ordenador, en mi caso particular. Ojalá hubiera podido hacerlo, pero hay días en los cuales, bueno, tienes que permitirte no querer entender nada, no querer hablar, no querer hacer cosas, no, pues estás como estás y ya está. Bueno, la información sí, es muy, muy importante. Que no te escondan nada, pues eso, que te digan las cosas un poco como son. A poder ser, claro, tampoco muy a lo bestia, pero que la comunicación sea fluida e importante, la verdad. ¿Alguien de la mesa quiere hacerle preguntas o de la audiencia? No veo. En el chat parece que no hay preguntas. No sé si alguien más. Me ha quedado todo muy claro. Yo no sé si yo lanzo una pregunta a todos, ¿eh? Si resulta que el factor familiar es el más facilitador, ¿creéis que deberíamos ser más laxos en los hospitales con los regímenes de visitas, volver a los hospitales abiertos? Sí, sí, me anticipo a todo el mundo, ¿eh? Pero sí, la verdad es que surge continuamente lo facilitador que es de tener a una persona. Antes de COVID habíamos intentado implantar la propuesta de, en vez de que una persona acompañara a un celador a hacer una prueba, la pudiera acompañar su familiar, porque es quien lo conoce más, quien sabe que le podrá dar tranquilidad y realmente podrá estar acompañándolo. Pues imaginaros, ¿no? El retroceso enorme que hemos hecho de tener unos horarios de visita. Yo cuando llegué a este hospital hace 20 años o 22, había carteles con horarios de visita, claro, y pensé, uff, y la revolución que pudimos hacer, realmente que fomentáramos que pudiera entrar todo el mundo, que pudiera estar acompañando, que no existieran, que es todo lo contrario, que facilitáramos, ¿no?, la presencia a los momentos que estamos viviendo ahora es muy, muy, muy angustioso. Sí, sí, campaña absoluta, bandera blanca a los familiares. Sí, sí. Y tú lo apoyas, Jorge. Sí, sobre todo, sí, muchísimo, porque es quien te da el apoyo. Familia, amigos, quien sea la persona que esté apoyándote, pero incluso ellos también, porque la propia ansiedad que ellos tienen de no poder acceder y ver al familiar y cómo está, es muy duro también. La parte del cuidador es muy importante. Y ellos también, sin ellos, es muy pequeñito y ahí necesitas, yo creo que ser un poquito más grande y estar mejor. Y sin ellos, sea amigo, sea familiar, sea la persona que te acompañe, que te cuide. Y Marta, una pregunta para ti. En estos pisos, ¿cuántos familiares acogéis por paciente? ¿O hay un límite o cómo hacéis la selección o solo un Sí. cuidador? No, lo que ofrecemos es una habitación doble por familia. Si el paciente está ingresado, pueden ser 2 cuidadores
Pueden turnarse, esposa y hermana, por ejemplo. Si el paciente tiene que estar en el piso para hacer pues, un ambulatorio, entonces no, solo puede haber un cuidador. Pero echa la ley, echa la trampa. Ya os he explicado que miramos cada caso a nivel individual y entonces tenemos pisos donde existen habitaciones individuales extra. Entonces, en estas habitaciones es cuando puedo ubicar un tercer acompañante. En el caso de los trasplantes renales de donante vivo, hay 2 pacientes, donante y receptor, y un cuidador. Necesito 3 camas. Y en caso de hermanos muy pequeños, que no pueden, los padres no pueden separarse porque la madre está lactando, porque hay situaciones, ofrecemos esta tercera habitación. Pero lo habitual es una habitación doble, 2 camas, 2 cuidadores o paciente y cuidador. Y me sumo a lo de los horarios. ¿Por qué? Porque las familias me lo dicen. Vengo de 1000 kilómetros y solo puedo verle 1 hora al día y me paso el día pululando por los alrededores de un hospital de una ciudad que no conozco, que no me atrevo porque no quiero perderme y estoy sentado en el banco 6 horas, 8 horas. Me sumo a abrir horarios de visita. Sí. Además, una cosa que se fomenta, ¿no? Marta, seguro que no me corregirás, ¿no? Pero una cosa que se fomenta es la relación entre iguales, ¿no? Y esto ahora en los hospitales no pasa, porque las familias no hablan con otras familias, porque van a piñón a hablar, a cuidar de su paciente y se van, mientras que hacer relación entre iguales y asimilas estrategias, ¿no? Incorporas estrategias de otras personas que te puedan ser de utilidad. Y esto pasa en los pisos, ¿no, Marta? Yo creo que esto lo podéis conseguir vosotros. Claro, nosotros ahora, como no se ven, pues claro que se ven, pero van a ver a su familiar porque, claro, este momento que tengo no voy a hacer relaciones sociales, voy a realmente a cuidar de la persona. Las personas cuidadoras lo que hacen muchas veces es hacer el transporte, el trayecto juntos. Suben y bajan. O, mira, yo bajo primero y voy preparando la comida. Vale, pues mientras yo atiendo la lavadora, ¿no? Y luego vuelven y quedan. O algo, acompáñame, o la compra compartida. En muchas situaciones es así, sí, sí. Es el momento social de poder salir de la rutina del hospital, de cuidar al cuidador, de desahogarse, de hablar con un igual y de ser solidario en compartir. Pues mi nevera es compartida, pero lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, ¿no? Sí, sí. Pues muy bien. Sí que me da... Uy, No, perdón. digas. Bueno, yo lo que sí, a nivel de los familiares, yo lo que sí que me he dado cuenta respecto a los tiempos prepandemia es a la hora de intervenir con los familiares, que muchas veces nos piden soporte, pero como la reticencia que notas es, ostras, me quieres hacer un soporte, pero en el tiempo en el que yo tengo para ver a mi familiar. Entonces, quizás no me compensa, quizás quiero ver a mi familiar. Entonces, yo lo que sí quiero potenciar es, dentro de la medida de lo posible, de las restricciones que tengamos en el hospital, es intentar quedar con ellos antes o fuera del horario de visitas para poder hacer ese soporte al familiar y además que ese familiar no pierda el tiempo de ver al paciente, que es tan importante para ellos. Antes hacíamos sesiones grupales para familiares en la planta y ahora mismo todo eso se ha perdido y también a la vez se pierde la socialización entre ellos, entre los familiares, como bien decíais. Así que totalmente a favor de poder potenciar más las visitas. Gracias. Muy bien. Pues no sé, veo que no hay nadie del chat pregunta. No sé, Olga, ya son las 7:41. Si queréis clausurar. Sí, si acaso si no hay más preguntas, si no hay preguntas en el chat, que veo que no, si acaso esto damos por finalizado este webinar. Gracias a todos los ponentes y a la doctora Ferra, por supuesto, por moderarlo, que lo ha hecho perfecto y estupendamente. Y gracias a todos los participantes. Recordaros que la charla queda grabada, o sea que de hecho había mucha gente apuntada, o sea que seguramente mucha gente optará por visualizarlo en los días siguientes y que estará colgado en el canal de la asociación en YouTube.
Mira, dicen muchas gracias, ha sido muy interesante, qué bien. Pues muchas Muchísimas gracias gracias a a todos. todos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta Adiós. luego. Adiós. Muchísimas Adiós, gracias. hasta luego, Adiós, gracias. adiós.